Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Después de 30 años de matrimonio y con 2 hijos en común, una mujer abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Es la premisa de Querer, la primera serie como creadora de Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del Goya en 2023 a Mejor Dirección Nobel por 5 lobitos y que firma el guión con Julia de Paz y el prolífico Eduard Solá. Ayer Movistar Plus estrenó el 4º y último capítulo de la serie. Jorge Corrales y yo nos reunimos con Alauda Ruiz de Azúa en la sede de Dama en Madrid y en el último momento se cuela en la sala de grabación otro habitual de este podcast. Paul está aquí de oyente porque ha dicho, que entrevistáis a Alauda. Yo podría ir también. Paul es redactor del podcast, pero esta no era su entrevista. Que yo te pedí hace meses esta entrevista, pero se me habían adelantado. Paul Sánchez. Y Jorge me la había pedido ya. Efectivamente. Entonces, cuando vi que era hoy y que podía venir, dije, pues ya claro. Que estamos. Y como somos tan extraordinariamente profesionales en Exigencias del Guión, no le hemos compartido los screeners porque no era su entrevista. Entonces, solo los hemos visto Jorge y yo. Sí, yo solo he visto los 2 primeros. Arriesgamos nuestra amistad y todo. Jorge, cuando tú quieras. Pues arranco. Y arranco por el final. Jorge Corrales. Yo soy muy llorón en sala, no muy llorón en un screener delante de la pantalla y habéis conseguido que, por lo menos en mi caso, eche unas buenas lágrimas en ese final. Claro, este proyecto es muy particular porque creo que no es una idea original tuya, sino que proviene directamente de los productores. Os dieron una premisa. ¿Cómo llegasteis a este final? ¿Teníais claro siempre hacia dónde queréis dirigiros o durante el proceso fuisteis descubriendo cómo llegar hasta ese final? Sí, o sea, es verdad que el proyecto es como así como particular en cómo se ha ido gestando porque a mí me llega una premisa, me llega la propuesta de desarrollarlo, de escribirlo y de dirigirlo. Y es verdad que una vez que entro con la premisa, que a mí me fascina, que es la de una mujer que denuncia a su marido por violación dentro del matrimonio, bueno, a mí hay muchas cosas que me atraviesan de una manera muy personal. Pensar cómo vive una familia, pensar en las violencias invisibles, en las que son más sofisticadas. Bueno, hay muchas cosas que me atrapan muchísimo. Luego montamos el equipo de guión, por decirlo así, ¿no? Con Julia y con Eduard. Y tuvimos nuestro momento de investigación y luego ya empezamos a escribir. Y es verdad que íbamos, o sea, que sí llegamos a tener un mapa de tramas y sí teníamos el arco de Aitor, de uno de los hijos, como muy claro, pero sí que es verdad que el final fue como variando el final, digamos, sí varió ligeramente varias veces, o sea, hubo varias versiones de ese final, ¿no? De hasta qué punto, bueno, qué tipo de reparación iba a haber para Miren y cómo se iba a concretar y también justo el final, o sea, lo que es los últimos segundos de la serie, eso cambió muchas veces porque yo quería hablar de cómo te relacionas con el miedo después de que te pasa una cosa así, o sea, que tu agresor haya sido tu pareja, alguien que querías, ¿no? Y te enfrentas a todo este proceso de denuncia. Y eso estaba como en la mesa, pero hasta que encontramos la manera de contar lo que fuera como para nosotros lo suficientemente sutil y poco peliculera, porque esto era una cosa que hablábamos mucho, de alejarnos de lo llamamos lo peliculero en nuestra mesa de trabajo, pues sí, hubo varias versiones ahí. En el primer capítulo, para mí ese piloto es más una trama hitchcockiana que casi algo psicológico o social. Entonces, ¿en qué momento decidisteis que se podía contar una historia de abusos, pero con una trama de suspense como ocurre en esos primeros 40 minutos? Sí, yo creo que ahí la clave fue que nosotros, precisamente por querer entender como muy bien cómo eran estas historias, eso investigamos y documentamos bastante antes de empezar a escribir. Y es verdad que en esa documentación, hablando con abogadas especialistas en este tipo de casos y conociendo casos reales,
nos hablaron de una cosa que a veces pasaba, que era como que ellas, cuando una mujer ya decidía que iba a denunciar, claro, y era una mujer que tenía igual una relación de muchos años con su pareja y vivía en ese entorno, muchas veces organizaban de alguna manera un plan de escape. Ellas lo llamaban así, el plan de escape. Claro, porque tú denuncias, pero luego esa denuncia a él le suelen llamar en las siguientes 48 horas, con lo cual lo que se va a generar en casa... bueno, puede ser tremendo, claro. Y aparte de que has tomado una decisión, ¿no? Pues puede ser bueno para ti alejarte, no tener que estar, ¿no? En contacto con según qué gente, con según qué presiones, etcétera. Y entonces ellas nos dijeron que a veces organizaban, como esto que lo llamaban el plan de escape, que suena muy peliculero, pero que ocurría en la realidad, que después de denunciar ellas sabían que tenían que hacer, pues eso, o sea, denunciar en un día en el que sabían que luego podían ir a casa, hacer una maleta o organizarse tal para irse a otro sitio que ya tenían pensado, etcétera. Y claro, esto fue lo que nos dio un poco la clave, ¿no? Lo que encendió un poco la chispa esa de lo interesante que era empezar la historia ahí, en el momento en que ella simplemente denuncia y luego se va de la casa, porque había ya una tensión incluso aunque lo anclásemos en lo cotidiano, ¿no? En esa tensión de después de denunciar, irte de la que ha sido tu casa durante 30 años, cómo haces esa maleta, cómo te vas, y claro, si luego ya llegaba él de una manera imprevista, que esto es spoiler total, por cierto. Bueno, pero el spoiler del incidente desencadenante no es spoiler, es verdad, eso es un tráiler, ¿no? Lo que estamos haciendo. Es un tráiler total. Además juegas una cosa que a mí me pone muy nervioso. El tipo llega y hace una cosa que me flipa, que dice, ¿qué hay de comer? Tú ya sabes que la ha denunciado y el tipo está en esa cotidianidad, además de, me siento aquí en el sofá, que me digan qué hay, ¿no? Y dice, bueno, pues un filete. Y ella se pone a hacer el filete. Y esto es una cosa que me alucina porque es un contraste maravilloso entre lo que ella sabe que ha hecho y lo que él ignora que ha hecho, pero hay como una especie de instante de tengo que mantener el día a día y lo más fácil es hacer el filete como se lo haría cualquier día, ¿no? Aunque ya no tenga ningún sentido porque no voy a vivir más con este señor. Y luego se marcha dejando el filete en la sartén. Y esto es lo que a mí me pone, me dispara el pulso y me parece como una, no sé cómo decirlo, como que activas un reloj ahí de doble tensión, ostras, esto puede acabar de muchas maneras, incluyendo un incendio en la casa, ¿no? Se multiplica la tensión con ese dispositivo. Claro, todos los escenarios que se abren ahí con el... Exacto. Pero bueno, eso viene más de un sitio, yo creo, más emocional de entender y porque para mí la serie habla mucho del miedo, porque el miedo es muy importante para entender... Bueno, este tipo de relaciones, de denuncias, muchas cosas que ocurren luego en la familia, en todos los personajes, ¿no? Y a mí el miedo me interesa bastante, el miedo en lo cotidiano. Y eso surge más de entender que muchas veces el miedo lo que hace es que nos paraliza o nos hace seguir como si no pasara nada porque estamos intentando, asimilar lo que está pasando, ¿no? Repensarnos, claro, o tomar una decisión, ¿no? Y es verdad que una vez que encontramos eso también había algo muy valioso es como el único momento que vamos a ver de esta pareja juntos en su vida cotidiana, que podemos intuir cómo era esta intimidad de alguna manera, y entonces también verla, ¿no? O sea, como atravesada por todo ese miedo y todo eso que intuyes que hay debajo, ¿no? A mí me gustaría hacer una pausa y un paso atrás para preguntarte cómo fue esta conversación con los productores. Exactamente, ¿qué os encargaron? Me llamaron porque les había gustado mucho 5 lobitos, claro, que tenían, con lo de la ley del CSI, que creían que a lo mejor se había abierto un marco para que delitos que antes no han considerado delitos ahora sí, y que, por ejemplo, el tema del consentimiento dentro del matrimonio estaba por explorar, ¿no? En la ficción, ¿no? Y que en ese sentido les apetecía hacer algo, les apetecía hacer una serie y tenían esta idea de hacer un matrimonio ya de largo recorrido, ¿no? Ya mayor, que tuviera eso, que la mujer denunciara al marido por violación. Y hablamos en esa primera conversación que fue con Juan Moreno, los productores son Juan Moreno y Koldo Zuazua, luego se incorporó el equipo de Movistar Plus. Hablamos con Juan, de cómo sería un caso así, ¿no? De cómo podrías llevar a juicio un caso así sin que hubiera... Porque ya empezábamos a intuir que nos apetecía hablar de un caso donde la violencia no fuera muy evidente, muy explícita, ¿no? Que fuera difícil de demostrar. Claro, donde no fuera como un caso donde, digamos, se te agarran, tal, físicamente te hacen esa historia. O sea, como ir a algo un poco más difícil de juzgar, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de cuáles podían ser los escenarios donde ella no pudiera ejercer esa voluntad, cómo lo consideraría eso la ley. Y a mí me pareció... a mí me pareció fascinante, me encantó la premisa, empecé a pensar que si era un matrimonio mayor, además tendría hijos mayores, y ya todo lo que desemboca una denuncia en el viaje de los hijos,
No, yo pensaba como hija si esto ocurriera, o sea, qué decisión tomas, cómo haces, ¿no? O sea, me parecía que había ahí un jardín increíble. Claro, Sí. porque no, al no haber pruebas forenses, por así decirlo, es la palabra de una persona contra la palabra de otra, al fin y al cabo. Tienes que tomar partido basándote en el... Sí, es verdad que luego también es interesante transitar eso e investigarlo, porque es verdad que luego judicialmente puede haber audios, puede haber testimonios. Claro. El testimonio de la víctima también es una prueba de cargo, pero tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces, para mí era como muy interesante también como a nivel de una curiosidad humana y legal de entender cómo realmente juzgamos esto hoy en día, ¿no? O sea, el episodio del juicio para mí es uno de mis favoritos en el sentido de que es como meterle eso al espectador en el juicio real. Y claro, porque creo que normalmente no hablamos mucho, pero luego no lo vemos. En concreto, Claro. cómo se concreta eso en la justicia y luego en ti como persona de ese entorno, ¿no? Claro, yo me refería más a los hijos, es decir, Sí. en qué se basan los hijos Claro. cuando ni siquiera ella ha querido compartir por protegerles de eso, no ha querido compartir los detalles de lo que está denunciando, mientras que el padre sí que insiste en leer la denuncia en voz alta, ¿no? Pero como hijo te ves apelado a creer en una o creer en el otro. Es lo que tú creas Y en ese luego, momento, ¿no? Claro, es que había muchos dilemas, por eso para mí era muy interesante, porque incluso aunque creas incluso aunque la creas a ella, digamos, es que luego está el siguiente dilema, que es, aunque te creo que promuevo que denuncies, promuevo que Claro, papá vaya a la intentamos cárcel. arreglar las cosas. Claro, Ujú. bueno, es que es un fango Sí, sí, muy es un pedazo interesante de melón, sin sí. ninguna certeza, ¿no? Y por otro lado, también creo que en el momento en el que estamos nos apela un poco a todos, porque cada vez estamos más en esa situación, como es una violencia, la sexual, que ha estado contra las mujeres, pues que ha estado muy escondida y muy debajo de la moqueta. Sí. Claro, ahora estamos empezando a necesitar o a conversar sobre, vale, pero ¿cómo juzgo yo esto, no? O sea, ¿cómo me planteo yo esto? O sea, Además hay una cosa muy interesante, que es cómo planteáis ese dilema, que tiene dos vertientes, que una es la familiar o la cotidiana y la otra que es la judicial. Y a mí, como decías, me ha interesado muchísimo la parte judicial, porque realmente no es un juicio a lo, no sé, The Good Wife o cualquier cosa de esas, sino que realmente vemos cómo es un procedimiento. Y además, sin hacer mucho spoiler, la resolución tampoco se interesa mucho. Lo que se interesa es entroncar en cómo se enfrenta la víctima a un juicio. Sí, el proceso de cómo juzgamos eso, ¿no? Cómo defiende una parte su visión y argumenta, y también cómo lo defiende la otra, y cómo se trata a la víctima en esos procesos, ¿no? O sea, cómo es muy habitual que la defensa del acusado tire por cuestionar a la víctima, cómo el foco se pone mucho en la víctima. No es algo como que encontrábamos mucho en nuestra documentación y nos parecía interesante. Porque creo que a veces decimos mucho las cosas, pero es distinto verlas a veces, ¿no? A veces cuando las vemos casi, ¿no? Emocionalmente de repente te llevan a otro sitio, ¿no? Y eso era muy interesante también transitarlo, pues bueno, para plantearnos si podemos acompañar mejor a las víctimas en este tipo de procesos, ¿no? Y más allá de eso, creo que como está planteado judicialmente, bueno, sí que el debate sobre el consentimiento sí va a un sitio un poquito más profundo y que tiene que ver más con la empatía, con el respeto, ¿no? ¿Sabes? Cuando esa línea ya no está, en fin, ¿no? Todo esto. Y se ha dicho muchas veces, muchos guionistas lo hemos hablado, es que los juicios en España es que no son cinematográficos, es que no quedan bien. Pues sí que se puede hacer. O sea, querer demuestra que puedes hacer un capítulo entero centrado en un juicio y no tienes que inventarte las cosas diferentes a como son para hacerla más peliculeros, ni tienes que sacar la sentencia a los 2 días del juicio para avanzar la trama. O sea, se puede hacer una peli de juicios, una serie de juicios en España, siendo fiel al sistema judicial español. Yo creo que se puede, era un poco el reto que teníamos, a ver, que a mí me encantan algunos hombres buenos también, ¿eh? O sea, pero es verdad que era como, pero bueno, lo hacen los americanos, que está muy bien, pero, y también me parece muy bien la gente que juega con los códigos y todo eso, pero es verdad que a mí me apetecía el reto de decir, porque cuando lo estábamos documentando y cuando íbamos a juicios reales, es que los juicios son muy impactantes y pasan muchas cosas y hay una narrativa y quiero decir que como... Aparte que te interese el tema, que tú ves que hay conflicto, ves que pasan cosas por debajo, ves que hay momentos extraños, momentos más violentos, o sea, que cinematográficamente a mí me parecía que la realidad
bueno, intentar coger algo de esa extrañeza y de esa incomodidad ya era muy, muy interesante, ¿no? Y eso es lo que intentamos encapsular en el episodio ese del juicio, ¿no? Y por eso también yo es verdad que también trabajo como muy bien con limitaciones y era como, pues no, pues el episodio es solo el juicio. Y no hay flashback, no salimos de ahí, no vamos a hacer... Claro, esto es... luego tuvimos, bueno, nuestras historias con esto porque, claro, porque el orden de los testigos tampoco igual no es el más cinematográficamente, ¿sabes?, interesante a priori, ¿no? Porque empieza él y luego ella. Pero bueno, siento que encontramos la manera, por lo menos, de transmitir esa extrañeza y esa cosa, bueno, violenta que puede tener para una víctima un juicio real, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que narrativamente los capítulos son como muy condensados en la acción, pero sin embargo entre los capítulos hay elipsis tremendas en los cuales no habéis querido entrar. ¿Esta es una de esas limitaciones de las que hablabas? Sí, también es verdad que, claro, yo estoy escribiendo, pero yo sé que lo voy a dirigir. Y eso creo que también cambia la manera en la que escribes y opinas de un guión, porque no puedes evitarlo, ¿no? Entonces hay algo que es como muy... un poco caprichoso, pero yo creo que a veces está bien los procesos creativos de... Si esto ya no me interesa, pues no lo pongamos. O sea, vayamos directamente a... Seamos más minimalistas, seamos más sobrios, vayamos directamente a lo que creemos que... Donde están los jardines, los sitios incómodos. Y creo que para esa radicalidad me ayuda un poco el saber que lo voy a dirigir. Entonces... No quieres como a cosas que te den pereza, ¿no? ¿Sabes? Claro. O sea, como que intuyes, como dices, porque a veces hay secuencias que las lees y dices, si esto está bien, si no es que esté mal, pero ¿por qué no sé, no estoy aquí atrapada, no estoy ya fantaseando con cómo rodaría yo esto? O a veces es el reto de decir, ¿y cómo hacemos esto? ¿Sabes? Que también había una secuencia que nos pasaba, esto es muy interesante, pero bueno, pues este tipo al pensar que lo voy a dirigir, pues bueno, en eso me vuelvo como, quiero decir, igual me permite ser como más radical en esas cosas. Sí les pedía que me dejaran a los productores, que me dejaran explorar un poco realmente cuántos capítulos pensábamos que podía dar la historia de sí. Y entonces para eso hicimos como, pues nos reuníamos, hacíamos como nuestro mapa de trama, nuestros argumentos, y llegamos a la conclusión que sí que eran 4, que año tuvimos como un esquema de los 4, y que esos eran los momentos, ya te digo, con cierta radicalidad, que eso era lo que nos interesaba. O sea, como que no queríamos empezar a irnos por sitios colaterales porque sentíamos como que había algo que se desinflaba un poco de la tensión. Sí, hay una libertad total, o sea, os liberáis por completo de la carga de la subtrama. Vais directamente al caso y a lo que el caso implica, y no hay como flecos para rellenar, por así decirlo. O sea, se agradece mucho que sea tan súper directa la serie. Sí, es algo que es verdad que queríamos que fuera directa. Porque es verdad que había cosas interesantes, a ver, que podíamos haber, con la documentación que teníamos, pues estuvimos tentados, y lo exploramos, ¿no? Pues determinadas partes del proceso que podían ser interesantes contar, o determinados personajes. Pero es verdad que había algo como que se desinflaba a nivel de tensión, ¿no? Como que los conflictos ya eran lo suficientemente potentes e incómodos como para ir solo con eso. Luego otra limitación que pusimos era que ir solo con 4 puntos de vista. O sea, como nunca salimos de ninguno del punto de vista ni de los hijos ni del matrimonio. Como para dejarlo todo en la familia, ¿sabes? Incluso lo judicial. Y eso también creo que al final ha sido... Bueno, no sé, te hace el viaje como más concreto, más, no sé, estar más con ellos, creo. Y bueno, en cuanto a los personajes, tenemos estos 4 personajazos que me parece que todos tienen como una especie de complejidad, pero a la vez que se ven muy bien, que a mí me gusta mucho porque se dejan ver gracias a las acciones. Incluso el cartel de la serie es una acción de ella quitándose el anillo. Y entonces, aunque es una serie en la que se habla mucho, realmente lo que marca la pauta de los personajes son las acciones. Dejan ver mucho su conflicto interior a través de acciones. Sí. No todo el rato, pues eso, el filete que se deja allí, sí. La forma de entrar. A mí me gusta mucho cómo entra en las tiendas a pedir empleo. Entonces estos pequeñas acciones hacen que el personaje sea mucho más complejo. Entonces, no sé si es que vuestra forma de escribir, si era una limitación más, o cómo trabajasteis este mundo de los personajes. Bueno, yo creo que había algo de... O sea, cada vez que pensábamos en estos personajes y en los conflictos y a la hora de escribir, yo creo que nos dábamos cuenta de que también la serie de lo que habla es de la dificultad de contarse.
Y eso va para el personaje de Miren Torres, para la mujer que denuncia, ¿no? Lo difícil que es contarse. Y como una vez que denuncias, de alguna manera, eso se ve en el episodio 1, yo creo, y luego es como que te ves obligada todo el rato a decir si te sigues contando o no, porque lo siguiente, se lo cuento a la vecina que me encuentro, se lo cuento cuando voy a buscar trabajo, se lo cuento a mi amiga, no se lo cuento, pero necesito que declare. Y luego, por otro lado, es un dilema que está en ella, pero que está en todos los demás. Íñigo, ¿no? Lo cuento a mi familia o no lo cuento. Los hijos, por supuesto, ¿no? O sea, hay mucho en juego con el contarse, ¿no? Entonces, bueno, porque es algo muy difícil de contar, ¿no? Entonces creo que eso nos lleva siempre como a este terreno donde los personajes hablan, ¿no? Y defienden, ¿no? Lo que en ese momento, bueno, han decidido que defienden, pero éramos muy conscientes de que dentro tenían un dilema muy, muy fuerte que no les iba a permitir como ser muy, muy explícitos, también a veces por no estar, yo creo ellos, ni muy seguros realmente de lo que están defendiendo, que esa también es parte de o sea, del viaje, que para mí es como muy importante y que creo que los puede hacer como más humanos, que no sé, yo siempre digo que uno de mis géneros favoritos es el de la gente que no sabe lo que tiene que hacer o lo que hace, porque es verdad, porque yo siento que eso tiene que ver más con nuestra realidad como personas, ¿no? Que tomamos muchas veces decisiones y creemos que sí, que más o menos va a ser la decisión acertada o nos vemos obligadas a tomarlas. Y en un conflicto así yo creo que hay mucho de eso y que eso los hace más humanos, ¿no? O sea, que sería muy bonito pensar que van a ser héroes y que van a tener todos clarísimo y cabrón, pero la realidad es más confusa, yo creo. Y en esa realidad confusa tenéis a los dos hijos, y sobre todo al personaje de Aitor. ¿Cómo os planteasteis esa trama? ¿Siempre estuvo claro que iba a haber un personaje que, por así decirlo, varía en su opinión? Pues tengo que hacer memoria. No creo que fuera tan claro desde el principio. O sea, lo que sí salió pronto, yo eso sí lo recuerdo, fue esta idea de que fueran dos hijos, que fueran dos hombres jóvenes pero adultos y que era más interesante que fueran dos hombres distintos, ¿no? En su estilo de vida, en su manera de ver la vida y que lo vivieran de distinta manera, ¿no? Y el personaje de Aitor era el que de alguna manera parecía como el heredero, ¿no? Que era el que iba como a intentar frenar aquello más en la familia, y eso sí estaba. Y luego yo creo que, ya pensando más, hablando más sobre el personaje, recuerdo que le pusimos un hijo pequeño, ¿no? Y cuando le pusimos lo del hijo pequeño, eso fue lo que nos fue llevando a decir, claro, empiezas a ver a tus padres de otra manera, ¿no? Cómo Aitor llevaría esto, ¿no? Si le tocaría, no le tocaría, y por ahí encontramos el viaje. O sea, no estuvo no lo recuerdo desde el minuto 1, pero sí recuerdo lo de una vez que decimos que iba a tener un niño de una determinada edad, sí, ahí sí empezamos a ver que ese podía ser el arco de él, ¿no? Y que era otra manera también de poder hablar de esas cosas que heredas de la familia, pero que sí que hay un momento adulto donde también te planteas qué haces con esas herencias, ¿no? Totalmente. Yo me sentí súper apelado, perdona Jorge, por el personaje concretamente de Aitor, que interpreta a Miguel Bernardó, que es de alguna manera un personaje que te está diciendo qué modelo de hombre quieres ser. Tienes las tres posibilidades en esta familia y tienes un hijo al que de alguna manera le vas a pasar parte de lo que tú decidas. ¿Seguro que quieres ser así? Y tienes el comportamiento del padre, no solo en el matrimonio, sino en otros ámbitos que no vamos a spoilerizar. Y es muy bonito cómo este personaje va tomando conciencia casi sin darse cuenta, y es siempre reflejado en lo que hace su padre y lo que él le pasa a su hijo. Más que lo que ha pasado en el dormitorio de sus padres, es ver a su padre en otros contextos lo que le hace como reflexionar o verse reflejado, y después verse a sí mismo con su hijo le hace ver, es muy bonito porque no está explicitado, pero es como que la serie invita a este debate a gente que de entrada estaría totalmente del lado del personaje de Pedro Casablanc, ¿no? Y les hacéis todo el recorrido como diciendo, bueno, y ahora he tomado una decisión sobre lo que queréis, ¿no? Y me ha parecido como, ostras, siendo, como dices tú, Jorge, tan cinematográfico, tan poco explícito, tan sutil, es como que no te puedes resistir a ello. O sea, que te obliga a pensar en eso y a hacer ese recorrido. Qué guay que digas. Es de los a nosotros, a Eduard y a mí era de los viajes que más nos gustaba, el de Aitor. Y además Eduard y yo somos muy llorones, y cuando ya dimos con el arco final, ¡ay, sí, ya la hace tal! ¡Igual, qué bonito! Pero luego ha sido muy bonito porque muchos espectadores que ya han visto en estos previews o en Donosti y tal, que han visto la serie, es verdad que es de las cosas que más me llegan, que empatizan con eso y tal, me parece muy bonito, ¿no? Hay algo, creo que también creo que es consecuencia de haber limitado la serie también a 4 puntos de vista, porque estaba pensando ahora por el hijo de Aitor.
como que hay algo de los personajes que se construye mucho a través de la mirada de los otros todo el rato, ¿no? O sea, como vas saltando de uno a otro, pero son solo 4 y más o menos un poco siguiendo su línea de pensamiento. De alguna manera todos los personajes yo creo que tú los vas como descubriendo, juzgando a través siempre de los ojos del otro, ¿no? Y en el caso de Aitor creo que es muy bonito porque él de alguna manera se ve a sí mismo a través de los ojos de su hijo al final, ¿no? Y eso es lo que hace. También interpela a una generación que yo creo que es la nuestra, de todos los que estamos sentados aquí en esta sala. Nosotros nos enfrentamos a una nueva forma de entender el matrimonio y creo que ese personaje es justamente alguien que no está entendiendo cómo es su matrimonio, no está entendiendo la sociedad en la que está viviendo, pero aún así está buscando una respuesta. Y a mí eso me parecía muy bonito porque yo creo que los 2 primeros capítulos veía que ese personaje era más un personaje instrumento, ¿no? Yo pensaba, bueno, este personaje está aquí para representar, ¿no?, las 2 opciones. Exacto. Crees a ella, crees a él, ¿no? Sin embargo, ese recorrido de repente lo hace crecer de una manera brutal. Pero sí que quería preguntarte por algo que me tiene bastante fuera, y es esa primera escena que empieza con una escena de sexo consentido. Sí. Y claro, luego no tiene mucha repercusión en la serie, al menos de forma dramática. Pero sí tiene, yo creo, mucha influencia en lo que el espectador piensa al entrar en la serie. ¿Por qué habéis puesto esa primera escena de sexo consentido? Esto fue idea de Edu y a mí me pareció muy bien. Es lo que te digo, cuando lo leí con esta idea de dirigirlo, ¿no? Además, porque me pareció que era una serie que podías pensar que va sobre, o sea, ¿no? Entrar ya pensando, bueno, va a ir sobre una mujer que denuncia, tal. De repente había como muchas cosas por ganar, ¿no? Empezar como un sitio que te descoloque, que lo primero no sea la denuncia. Y también era una manera de invitarle al espectador o a la espectadora a pensar sobre, bueno, ¿es esto lo que vamos a juzgar? ¿O cómo se juzga esto? ¿O hay que ver más allá de esto para juzgar? Porque realmente es la única escena de sexo explícita de toda la serie, ¿no? Bueno, porque mi teoría era que no va de sexo, que va de otra cosa, va del poder, y va del miedo, y va de la violencia, ¿no? La violencia sexual, ¿no? Pero bueno, era una manera como de lanzar esta idea de una manera un poco sutil, ¿no? Que si te quedas un poco pensando en eso que es como una introducción, realmente, una breve introducción, sí. La serie, en principio, y por lo que estamos contando, puede parecer que es una serie muy pequeñita, de gente hablando, en una sala de juzgado, en un salón, en una casa, pero tiene un valor de producción tremendo, o sea, no os ha faltado de nada. Claro, no, tengo que decir, o sea, que a nivel de producción nos han cuidado muchísimo y ha sido un lujo, porque yo he tenido todos los medios y he podido retratar Bilbao, aunque es una serie muy de intimidades, ¿no? Y de discusiones en cocina. Sí, no es el Guggenheim lo que pero estás hay buscando, un Bilbao pero ahí plomizo y real y como nórdico que está y sí, no, a nivel de medios ha sido un lujo y también además a veces de medios de tiempos para poder trabajar con los actores también, ¿no? Que hacer los medios son eso también, ¿no? Tener tiempos de ensayos, tener tiempo de poder jugar con ellos, sí. Claro, por ejemplo, estoy pensando en el personaje de Pedro Casablanc. Hay que encontrar muy muy bien la frecuencia en la que te vas a mover para que no se convierta ni en un monstruo, o sea, que como que el espectador no pueda decidir de golpe está clarísimo que es el malo o está clarísimo que ella le ha puesto una denuncia falsa. O sea, tienes que moverse en un punto en el que pueda ser amenazante, pero a la vez estar lleno de ternura y despertar la ternura en su familia y de alguna manera llevarse a los hijos a su terreno. O incluso una cosa que yo también siempre pensaba que era muy trágica, que incluso aunque piensas que la haya podido hacer cosas, que piensas que él no sea, no del todo consciente o que las haya justificado desde un sitio del amor. O sea, claro, sí, era... O sea, que eso te habrá llevado mucho tiempo, supongo, también definirlo con Pedro Casablanc. Sí, o sea, tiempo de definirlo, bueno, yo creo que es probar cosas, ¿no? Pero para probar, para lo que tú dices, como para ver cómo sintonizas y todo eso, hace falta tiempo, sí, de buscar y de encontrar, ¿no? Y sí. Se agradece mucho ver la factura que percibes. Es como si estuvieras viendo un thriller norteamericano de Hollywood de David Fincher con todo el dinero necesario. O sea, hay un momento de la trama que están saliendo del teatro y es el Teatro Arriaga. Y la cámara sale de dentro del Teatro Arriaga a la plaza de fuera y dices, ostras, pues sí que ha habido tiempo y dinero para hacer esto y queda claro, es que da gusto verlo. Y las casas, a mí me gustan mucho esas casas que contrastan también con de dónde viene un personaje y cuenta un montón del personaje de Íñigo. Y hay que hacer esa búsqueda, hay que hacerla y luego, por supuesto, el trabajo de dirección artística, ¿no? De
porque yo creo que lo bonito del trabajo es que se siente cotidiano, pero que sí que las clases sociales, los ambientes de cada uno están bastante claros, ¿no? Sin tener que forzar ni tener que... Bueno, aparte de los pedazos de actores que tenéis, porque tenéis a Nagore Aramburu, que yo creo que está increíble, y no sé muy bien cuando escribís ese personaje, si la tenéis en mente o es algo que aparece de repente en casting, porque es un personaje que es muy frágil, pero a la vez tiene un valor muy grande. Entonces es difícil conjugar y encontrar un personaje, o una actriz, perdón, que pueda llevarlo. Sí, además hubo un proceso de casting que llevaron a cabo Eva Leira y Yolanda Serrano y vimos mucha gente y gente que hizo pruebas muy interesantes y muy buenas. Pero es verdad que cuando apareció Nagore fue un flechazo, porque yo recuerdo la primera prueba que vi de ella era la escena de la denuncia, cuando ella denuncia. Y es lo que tú dices, ¿no? También los procesos de casting es como tú ves cómo encarnan de repente el personaje que estaba en el papel, coge una vida, ¿no? Y a mí Nagore, aparte de que era una superactriz, o sea, yo me acuerdo que el comentario que hice fue, bueno, parece un documental. O sea, yo dije, parece un documental, o sea, porque la prueba era impresionante, pero se parecía una señora en comisaría. Y lo siguiente que pensé es, qué misterio más bueno hay aquí, ¿no? O sea, porque yo veo que le están pasando cosas, veo que está en una situación, pero como que quería saber qué había en esa cabeza, ¿no? Y luego ya nos conocimos en otras pruebas que hizo y entonces ya el flechazo fue total, porque empezamos a trabajar súper bien. Ella tiene una capacidad, bueno, de entrar en las situaciones, de probar cosas que es increíble y muchísima verdad. Y creo que pudimos hacer un personaje de una mujer que ha sido víctima, pero que no solo es víctima, ¿no? ¿Sabes? Sino que tenía muchos colores y pudimos ir a un sitio que se sentía real, pero que no era un sitio de cliché, ¿no? Y eso mucho viene yo creo, de la interpretación de ella, ¿no? ¿Cómo formas el...? Ay, ¿vas a decir algo? Sí, Paul, espera, que te subo el micro. Te leía un poco bajado porque digo, no va a hablar. Sí. Adelante. Hablando de ella, hay una escena en el piloto que me fascina. Bueno, no sé si lo llamáis piloto o episodio 1. Hay una escena que me parece fascinante y escalofriante al mismo tiempo. Y es la escena en la que está, no sé si es en el baño ahora mismo, pero que está detrás de la puerta. Ella y él hablando y pidiéndole que salga. Ahí lo dice todo sin decir nada. Solo con la mirada, con la fisicidad de su cuerpo. No sé cuánto de eso había en guión. Es una pregunta que me gusta hacer bastante, de cómo está ella moviéndose y actuando. Y luego también algo que has hecho referencia, y es al miedo, que querías hablar en esta serie del miedo. Y a mí ese capítulo 1 me parece que tiene escenas más terroríficas que muchas de las pelis de terror que he visto este año. No sé cómo trabajasteis eso. Lo de la fisicidad en el guión, o sea, cuando escribes los guiones, los escribes de una manera, pero luego cuando empieza el rodaje, o sea, incluso aunque haya escrito yo cosas, o sea, quiero decir, habiendo escrito yo cosas, es verdad que luego ya es a rodaje y para mí muchas veces hay otra reescritura y eso no significa que lo otro esté mal. Ha sido súper valioso escribirlo para entender emocionalmente qué estaba pasando, cuáles eran las claves. Pero a veces de repente llegas al sitio, llegas al trabajo con el actor y aparecen otras cosas y están como en la misma línea, pero evolucionan hacia otro sitio, ¿no? Entonces yo siempre intento estar abierta como a entender que el rodaje también es otro momento donde, bueno, evolucionamos las cosas o las reescribimos, ¿no? Lo que sí recuerdo cuando rodamos esa escena, lo que jugábamos mucho era esa sensación de que ella podría abrir la puerta en cualquier momento. De que en el fondo no está tan fuerte, ¿no? De que ella, y además Pedro Casablanc, con esa voz que tiene y lo bien que hace, colaboraba muchísimo en eso, ¿no? Y siempre pensábamos eso, ¿no? Ella está en un punto donde es como los cantos de sirena, o sea, podría abrir esta puerta en cualquier momento y ahí estaba la tensión, ¿no? Y saber que podrías darte cuenta de que podrías estar a punto de hacerlo, ¿no? Y luego ella también Nagore es una actriz muy inteligente, ¿no? Y entonces sabe que bueno, la tensión está aquí, pero también está en lo corporal, ¿no? En contener y en trabajar eso. Y la otra pregunta que me has hecho... Era sobre que la serie hablaba del miedo. Del miedo en lo cotidiano, o sea, hay distintos tipos de miedo, ¿no? Pero aquí era hablar de ese miedo que está en lo cotidiano y es casi peor porque como no es tan explosivo, ¿no? O sea, como es sostenido en el tiempo, es como están las pequeñas cosas, como está en que no sabes cómo va a ser la reacción del otro, pues bueno, claro, es otro tipo de sensación, sí. También creo que es en el capítulo 2, son los únicos que he visto, el 1 y el 2, el coche, la escena del coche con el hijo, con Aitor.
Ahí también esa escena es escalofriante sin ningún diálogo y está contando mucho, que es lo que hablabais antes de lo que hablabas tú, Jorge, de las acciones dicen más que los diálogos de lo que está pasando ahí. Esa escena me parece fantástica también. Qué guay que digas eso. Es de las violencias más habituales, esa también, la del coche. Y entonces por eso era importante como, bueno, ver que Aitor estaba ahí en ese límite, y yo creo que pasa un poco eso, que lo contamos a través de los ojos de Izaskun, estamos contando al personaje de Aitor, ¿no? Aparte que le veamos a él hacer eso, lo que da valor a esa escena, que no termina en ningún sitio terrorífico, pero lo que le da ese terror es la mirada de Izaskun sobre lo que está haciendo su pareja, ¿no? ¿Cómo formaste la sala de guión? Llamas a Eduard Solà y a Julia de Paz. Bueno, para empezar, confírmanos que Eduard Solà existe de verdad. Existe, y que tiene tiempo para hacer y todo lo que solo hace. es una persona, el que ha escrito Casa en Flames y coescrito La Virgen Roja y Querer solo en este año. Sí. ¿Existe de verdad? Existe. Yo no doy es un fe. grupo de personas. No, Okay. no es Carmen Mola. Existe. Además, pero me hace gracia porque él mismo dice, bueno, este año esto no se va a repetir. Sí, no, a ver, yo me contactan los productores. Hablamos de que sería muy guay poder escribir la serie con alguien, ¿no? Porque primero yo no he escrito una serie nunca, y también había algo como que nosotros teníamos debates internos sobre el tema, ¿no? Parecía como que se iba a beneficiar la escritura de las series, y además había, bueno, éramos varios y podíamos conversar y debatir entre nosotros, ¿no? Nada, me proponen como una serie de nombres y yo me tomo como cafés con ellos. Y nada, con gente muy, muy interesante. Además, Querer ha sido un proyecto muy bonito porque como que todo el mundo desde el principio podía intuir que igual había algo valioso en el sentido de lo que se quería tratar, y se recibía muy bien. Y luego es verdad un poco que decidimos como cuál era la combinación que podía ser como más rica para el proyecto, ¿no? Porque, pues bueno, de repente el perfil de... Yo de alguna manera yo aportaba coordinación y la visión personal, ¿no? Y saber que luego lo iba a dirigir. Eduard Solà nos venía muy bien esta parte de oficio que tiene, ¿no? De haber estado en proyectos muy distintos, en equipos, en no equipos, y luego es verdad que la conversación que tuve con él sobre la premisa fue muy interesante, ¿no? Como que los dos teníamos más preguntas que respuestas. Y Julia venía de estar preparando su segundo largometraje, que lo acaba de rodar, que se enmarcan en los temas de violencia de género, y entonces ella llevaba ya tiempo habiendo hecho mucha investigación sobre, no exactamente el tema de la violencia sexual, pero sí temas de violencia de género a nivel de procesos judiciales. Y entonces, bueno, era muy interesante también, ¿no? De repente alguien que había estado haciendo esa investigación, esa documentación durante tiempo, tenerla en el equipo, ¿no? ¿Cómo preparasteis, por así decirlo, con Movistar? Porque primero estaban los productores y luego se lo vendisteis a Movistar, ¿no? Si no he entendido mal. Sí. ¿Cómo fue esa venta a Movistar? ¿Hicisteis un pitching? ¿Les llevasteis una Biblia? ¿Ya conocías la serie? ¿Cómo? O sea, el equipo de Movistar Plus, de Domingo Corral, de Susana Herreras y de Fran Araujo, entraron muy, muy al principio. Tuvimos un pitch, o más bien, yo diría, como una conversación sobre el proyecto, porque fue como muy... No, yo es que tampoco he hecho mucho esto, entonces tampoco, o sea, fue como ir a hablar de esto, del proyecto. Habíamos escrito como unas, bueno, como un par de páginas sobre lo que nos interesaba, sobre los temas, sobre el tono, sobre dónde creíamos que podía estar la serie, ¿no? Y la vocación de hacer algo con un poco de riesgo, como más adulto. Pues, por ejemplo, fue una conversación muy interesante, porque hablamos por ejemplo, de esta serie que había salido de Starcase, que había tenido un documental previo, ¿no? Sobre cómo de repente ahí el conflicto de la familia no era muy importante. Hablamos también de Farhadi, de cómo hace este tipo de planteamientos donde tú como espectador, bueno, tienes que preguntarte todo el rato cómo juzgas las cosas, ¿no? Pero desde un sitio como un poco tramposo, ¿no? Sino como más de dilema ético, no tanto de informaciones, ¿no? De girar. Y fue una conversación muy interesante y les gustó mucho como el planteamiento, les parecía que había algo ahí que podía ser muy interesante, y entonces entraron ya en el desarrollo, a financiar el desarrollo. Y ahí ya empezamos a desarrollar, y luego fuimos entregando pues lo que llamamos como el mapa de tramas, por episodio, que también iba acompañado como una especie de biografía previa de los personajes, pues bueno, para entender cómo había sido esa vida pasada a la que luego se iba a hacer alusión en el juicio en otra serie de momentos. Y sí, eso fue y luego ya cuando pues todo el mundo estaba contento con los mapas de tramas, que la verdad que fue un proceso que fluyó muy, muy,
muy fácil. Pues ya nos pusimos con la escritura de los episodios, sí, un poco así. Bueno, respecto a esto que decías del público adulto, que es un concepto que a mí me gusta mucho porque creo que está volviendo. O sea, tenemos a La Infiltrada, que ha sido el número 1, sí, que es un thriller para público adulto. Querer creo que también es una serie para público adulto que, bueno, no se sabe por los visionados que tendrá Movistar, pero que claramente va a ser uno de los hits del año. ¿Queda espacio para el público adulto en la industria española o simplemente han sido unos destellos y no sabemos qué va a pasar en el futuro? Ay, ojalá lo supiera yo eso, no lo sé. Claro, nosotros cuando decíamos, claro, es que ahora suena como un poco grandilocuente, ¿no? Como voy a hacer algo adulto y lo otro no es adulto. No, pero cuando hablábamos de hacer algo adulto, en el fondo lo que decíamos es como algo que nos interpelase a nosotros, adultos, o sea, a estos adultos de aquí que estaban escribiendo y produciendo, ¿no? Bueno, como que queríamos salir de esa zona un poco que igual ya que podíamos intuir a la que se podía ir con una premisa así, queríamos arriesgar y ir a un sitio un poquito más incómodo, ¿no? Pero ¿por qué no? O sea, hay sitio para todo, ¿no? Debería haberlo, ¿no? Van unas cuantas pelis y series que funcionan apelando clarísimamente a público de 35 para arriba, que queremos seguir yendo al cine y queremos ver la tele y a veces sin nuestros hijos a ser posible, ¿sabes? Pero lo que sí que he de decir es que yo la estoy viendo con público de 20 y pocos años y están enganchadísimos y les está encantando. Qué guay. Y además se crean, que antes lo habéis comentado un poco por encima, al terminar cada capítulo, quizá gracias a que no empieza el siguiente automáticamente, pero igual tenemos media hora, 40 minutos de debate y comentamos escenas de puntos de vista de los personajes, de los hijos. O sea, que se crea un debate entre gente joven también muy interesante. Qué guay. Sí, de gente que lo está viendo con sus hijos, como ya ves, más de 18, de 20, y además hay como esa curiosidad de a ver cómo lo juzgas tú, que me parece como interesante, ¿no? O sea, yo pienso unas cosas, pero me interesa saber cómo... Sí, yo creo que cuando hacíamos esto de adulto, no es que tuviéramos como una franja de edad, sino yo creo que era más esa sensación de decir, vale, tengo que decir por mí mismo qué pienso sobre todas estas cosas, ¿sabes? Como no hay un mensaje tan claro, no hay un juego tan claro, ¿no? De que al final voy a resolverlo no sé cómo, ¿no? Sino que, bueno, pues eso, un poco más ese cine o series de... Hay un dilema ético más complejo y a ver cómo un poco como los hijos de la familia de miren, ¿no? Ya sois adultos, ya podéis decidir. O sea, un poco la adultez en eso, no tanto en una franja de... Que igual no a todos los espectadores a mí personalmente me encanta, pero igual hay espectadores que no les interesa, no lo sé. La jugada es arriesgada en el sentido de que precisamente trasladas la responsabilidad de decidir al espectador. O sea, entiendo que nunca os planteasteis aportar pruebas contundentes de lo que ha pasado, que apareciese en el capítulo 3 de repente esa prueba física que te dice efectivamente las agresiones ocurrieron. Siempre se plantean los dos puntos de vista y Pedro Casablán mantiene durante toda la serie que ella se lo ha inventado todo. Y entiendo que nunca dudasteis de esto, porque claramente es el ADN de la serie, ¿no? Es decir, ella dice esto, él dice lo contrario, fíjate en cómo se comporta la gente y decide. Sí, eso es lo que tú dices, es muy clave. Fíjate en cómo se comporta la gente. Claro. Fíjate en cómo se comporta la gente y en los contextos en los que lo hace y tienes que juzgarlo tú, pero sí, no hay un juego de... O sea, para mí hay tensión en la serie, nosotros intentamos que hubiera tensión, pero creo que es más una tensión del viaje de los personajes y lo que te decía de los dilemas, ¿no? Y no tanto una tensión de voy a sacarme una prueba estrella, un testigo clave, o sea, no es ese tipo de tensión. Pues muchísimas gracias por venir a Exigencias del Guión. Jorge Corrales, gracias. Paul Sánchez, cuando quieras, vienes de oyente. Muchas gracias. Y de hablante, por supuesto. Arauda Ruiz de Azúa, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias a vosotros. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Jorge Corrales y Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650. Hasta la semana que viene.